Esta presentación que está viendo en la pantalla, mi compañera Angelice Rodríguez Cruz y quien les habla, Lisette Pinto Espinosa, le explicaremos las etapas del desarrollo psicosexual que fueron propuestas en su momento por Sigmund Freud, contrastando la información del libro Teorías de la Personalidad de Carver Shire con los módulos del curso que hemos visto en la asignatura de psicoanálisis. Adelante, Angie. Bueno, Freud observó que a medida que crecemos, nuestra energía vital, a lo que le llamó líbido, se va concentrando en diferentes partes de nuestro cuerpo según la edad que tengamos. Por ejemplo, un bebé encuentra satisfacción principalmente en la boca, mientras que un niño de 3 años dirige esa energía hacia otras zonas de su cuerpo. Lo importante es que en cada una de estas etapas aparece una tensión natural. Por un lado, el niño busca obtener placer, por el otro, el mundo adulto que le pone límites. Como se explica en el módulo 1 del curso de psicoanálisis, cuando estos conflictos no se resuelven adecuadamente, el infante puede quedar fijado en esta etapa y esto influirá en su forma de ser en la vida adulta. Para Freud, estos modos cambiantes de gratificación y la manera en que vamos resolviendo son los que realmente construyen nuestra personalidad. Pasando ahora a, digamos, a desglosar lo que fueron las etapas. Vamos a encontrar una de las primeras etapas y esta es pues la etapa oral, que prácticamente abarca desde los 2 primeros años de vida del bebé, ¿no? Aquí el bebé pues básicamente obtiene placer a través de la boca, succionar, morder, alimentarse, pues esto le brinda no solamente como una satisfacción física, sino también una sensación de seguridad y vínculo con su figura cuidadora en este caso. Ahora, como se explica en el capítulo 2, que fue el texto guía que hemos utilizado como base para la elaboración del presente trabajo, esta es la primera zona erógena donde se concentra la libido y por eso la experiencia temprana de alimentación y contacto es tan determinante en un bebé. En el módulo 1 se logra señalar también que si esta etapa, por ejemplo, no se resuelve adecuadamente, pueden aparecer fijaciones en la adultez, como por ejemplo comer en exceso, fumar o morderse las uñas o incluso desarrollar una fuerte necesidad de afecto y aprobación. En algunos casos también llega a haber dependencias emocionales. Para Freud, la manera en la que un infante vive esta primera forma de gratificación influye directamente pues en la construcción de lo que será su personalidad futura. Ok, ahora vamos a ver la etapa anal, que ocurre aproximadamente entre los 2 y los 4 años de edad. El niño acá empieza a descubrir que puede controlar la expulsión y la retención de sus heces. Y para Freud, este proceso no es solo biológico, es también un momento clave donde el niño aprende sobre autonomía, límites y autoridad. En el caso del control de los esfínteres, se convierte en un escenario de tensión entre lo que el niño desea hacer y lo que los padres pues realmente esperan de él. Según el capítulo 2 del libro guía, este tipo de conflictos tempranos son fundamentales porque moldean la manera en que la persona manejará el orden, la disciplina y el autocontrol en la vida adulta. En el módulo 1 también se menciona que cuando estos conflictos no se resuelven bien, pueden aparecer fijaciones. Freud describía dos tendencias. Por un lado, un carácter muy rígido, perfeccionista y controlador, y por el otro, una actitud más desafiante, desordenada o incluso a veces impulsiva. Todo depende de cómo pues, se vivió ese proceso de aprendizaje en el niño. Y ahora pasando a la siguiente etapa, que ya vamos a conocer como la etapa fálica, esta etapa que aproximadamente, digamos, cursa entre los 3 a 5 años de edad. Pues aquí tenemos una primera cuestión y la primera cuestión es que pues, los niños comienzan a notar
las diferencias entre sus sexos y a explorar su identidad. Entonces, vamos a ver que según Freud, en este periodo surge lo que hablábamos en la primera clase con usted docente, lo del complejo de Edipo, donde el niño pues siente un afecto especial por su madre y una cierta como rivalidad hacia su padre. Y bueno, en el caso de las niñas, pues Freud propuso lo que sería el complejo de Electra, que también pues se asocia a la llamada envidia del pene. Y aunque pues este concepto ha sido pues muy debatido posteriormente, lo importante es que en el texto guía, tal y como lo explicaban Garber y Shire, esta etapa marca el inicio de lo que es la identificación con el progenitor del mismo sexo, lo cual pues a su vez contribuye a la formación del superyo y de la identidad sexual. En los módulos del curso que se encuentran en los PDFs, pues también encontramos que se menciona que si estos conflictos no se resuelven adecuadamente, pues pueden aparecer dificultades en la autoestima, puede aparecer cierta inseguridad o una búsqueda excesiva de aprobación en la vida adulta. Bueno, y ahora hablando, entrando al periodo de latencia, que comprende desde los 6 años hasta la pubertad. Aquí Freud plantea que la energía sexual se encuentra reprimida o canalizada hacia actividades socialmente aceptadas. En esta etapa de calma psíquica en la que los niños se enfocan en la escuela, los amigos o en el aprendizaje, según Freud, aquí se fortalece en el superyo, es decir, que hablamos de la parte moral de la personalidad, gracias a la interiorización de normas y valores. Por eso, esta fase es clave para el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y de autocontrol. A diferencia de las etapas anteriores, no hay una zona erógena dominante, sino un crecimiento más equilibrado. Si esta etapa no se vive adecuadamente, pueden aparecer dificultades sociales o inseguridades en la adolescencia. Y ahora pasamos a lo que sería la otra etapa que pues viene, digamos, de lo que es la pubertad en adelante, donde pues nos encontramos prácticamente todos. Y esta es la famosa etapa genital. Entonces, en esta etapa, en la etapa genital, pues como ya lo decíamos, que inicia con la pubertad y que es en la que nos encontramos actualmente todos que somos adultos, nuestra energía sexual pues vuelve a activarse, ¿no? Pero se activa ya digamos que de una manera un poco más madura. Aquí como personas, digamos, ya no buscamos una gratificación inmediata, sino lo que buscamos es construir pues relaciones que sean estables y que tengan cierto significado en nuestra vida. Y según Freud, este es el momento en el que se integran pues todas las experiencias de todas las etapas anteriores que hemos mencionado. Si el desarrollo pues ha sido en cierta parte saludable, nosotros como individuos logramos un equilibrio entre lo que serían nuestros deseos, las normas sociales y nuestra propia identidad. El objetivo final pues de esta etapa es alcanzar nuestra verdadera madurez emocional, alcanzar esta capacidad de amar, de trabajar y de mantener pues vínculos que sean profundos y que sean también responsables. Para Freud, pues esta fase representa lo que sería la culminación del desarrollo psicosexual. Ajá, ok. Em, Aquí Freud planteaba que cuando una etapa del desarrollo psicosexual no se resuelve adecuadamente, parte de la energía psíquica queda fijada allí. Esto significa que en la vida adulta la persona puede repetir patrones de manera inconsciente de búsqueda de placer o de frustración asociados a esta etapa. Por ejemplo, una fijación oral puede manifestarse en dependencia emocional o hábitos como fumar, por ejemplo, o comer en exceso. Una fijación anal puede verse en personalidades muy rígidas o, por el contrario, desordenadas y rebeldes. Ya en la etapa fálica, las dificultades pueden expresarse como narcisismo o inseguridad. En cambio,
Cuando el desarrollo llega de forma saludable a la etapa genital, la persona logra tener una madurez emocional, una capacidad para amar y establecer ya relaciones equilibradas. Y en el caso de, digamos, para Freud, estas fijaciones explican muchos rasgos de personalidad que persisten ya a lo largo de la vida. Pues digamos, para cerrar esta presentación pues corta que hemos hecho, pues es importante que recordemos que Freud pues entendía la personalidad como el resultado de cómo resolvemos nosotros los conflictos que tenemos entre el deseo y la represión desde la infancia. Cada etapa que hemos expuesto del desarrollo psicosexual pues deja sin duda alguna una marca, y cuando los conflictos pues se logran manejar de una manera adecuada pues contribuyen a que tengamos un crecimiento emocional mucho más equilibrado. Pues como vimos, digamos, en el estudio del libro guía y de los dos PDFs de los módulos uno y 2 del curso de psicoanálisis, las experiencias tempranas pues simplemente no desaparecen, solamente se transforman, como le decía mi compañera Angie, en patrones de conducta, en formas de relacionarnos y en la manera en que enfrentamos nuestras emociones. Así que comprender estas etapas pues nos permite analizar pues no solamente el comportamiento humano, por así decirlo, sino también todos estos vínculos afectivos y las dinámicas que nosotros construimos a lo largo de toda nuestra vida. Pues en resumidas cuentas, para Freud, la madurez emocional pues surge cuando nosotros intentamos integrar todas estas experiencias y encontrar un equilibrio entre lo que deseamos, entre lo que sentimos y lo que el mundo exterior o la realidad de nosotros nos exige. Para la realización de esta presentación, nosotros hemos utilizado una serie de referencias, pues el texto guía principal, que es el capítulo número 2 de Carver y Shire, y pues los dos módulos, los PDFs módulo uno y módulo 2. También hemos utilizado los tres ensayos sobre la teoría sexual de Freud, escritos en 1900, publicados, perdón, en 1905, y con esto hemos realizado pues la presentación. No siendo más, pues agradecemos mucho el tiempo prestado y quedamos atentas a lo que se pueda prestar más adelante. Muchas gracias. Gracias.